Hola, buen día. ¿Cómo están? Mi nombre es Leticia, soy tutora pedagógica en Aprender Programando Secundaria del Futuro. Algunos y algunas vi llegando en el chat que me van a conocer, otros no me conocerán, así que me presento. Voy a estar moderando el encuentro de hoy del Semillero de Programadores. Antes que nada, les quiero recordar, como nos estuvo pidiendo Flor en el chat, por favor, quien no haya renombrado su nombre correctamente, tal vez entraron con el nombre de algún familiar, amigo o amiga, por favor pongan su nombre y apellido de forma correcta. Bien, a continuación de esto les quiero contar brevemente, bueno, ustedes lo sabrán porque para esto se anotaron y están acá. Esta charla forma parte del ciclo de charlas del Semillero de Programadores. Esta iniciativa, que forma parte de Aprender Programando, tiene como objetivo acercarnos a distintos referentes del mundo de la tecnología y conocer sus trayectorias, qué realizan en sus ámbitos laborales, qué decisiones fueron tomando que los fueron llevando por esos caminos, ¿no? Para abrirnos un poco el horizonte de posibilidades que nos puede dar tener una formación en alguna tecnología. Así que bueno, como sabrán, nuestro invitado hoy es Mario. Mario es el director de Proyectos y Tecnología Educativa de nuestra subsecretaría. Ahora, antes de comenzar a escucharlo un poco más, les voy a comentar un poquito más sobre él, pero para arrancar hoy les tengo una propuesta. Se trata de una pequeña actividad rompehielos, un pequeño menti. Yo ahora en el chat les voy a dejar este enlace que los va a llevar directamente al menti donde van a encontrar esta pregunta. ¿Cómo crees que se relacionan la tecnología y la educación? Tienen la posibilidad de dejar algunas opciones, pueden escribir varias respuestas si les parece útil, pueden dejar la que se les vaya ocurriendo. También ahora les voy a facilitar el código con el que, entrando a menti.com, van a poder ingresar a la misma presentación. Ya se los estoy dejando. Perfecto. Así que bueno, ahí vemos que están llegando las primeras respuestas. Cami, ¿te parece si voy compartiendo la presentación con las respuestas? Bárbaro. Bien, me gusta saber qué están pensando. Vamos a ver algunas de las respuestas que tenemos. Acá, perdón, justo la primera que ahí me llama la atención, creo que muy bien. O sea, acá hay una buena relación entre la tecnología y la educación. Nos da más opciones para encontrar información, súper importante, ¿no? Cómo ha cambiado nuestra forma de no solo aprender, sino de conocer y de ver el mundo. Estar relacionados y relacionadas con la tecnología, brindar nuevas herramientas, facilitar la educación, tal cual. Estoy de acuerdo, algo de eso vamos a charlar hoy, ¿no? Sobre cómo nos puede mejorar nuestra experiencia en una comunidad educativa. Gracias a la tecnología podemos estar acá, exactamente, ni más ni menos, ¿no? Las cosas que no son posibles en este contexto gracias a la tecnología y a las diferentes herramientas. Se relacionan en el punto que facilitan la llegada y facilidad de la información, un poco como decía antes, mencionaba, tal cual, ¿no? Disponiendo de algunas herramientas y de conectividad, con qué facilidad podemos acceder a tanta información, ¿no? Sobre lo que nos rodea, sobre el mundo. Genera oportunidades, muy interesante, muy importante. También de eso vamos a charlar un poco hoy, es un poco el espíritu de esta iniciativa de Aprender Programando. Nos facilita los conocimientos y nos ayuda a expandir estos. El acceso a la tecnología facilita un montón de cosas y al implementarla a la educación es potenciar ambos conceptos. Qué interesante idea, ¿no? Cómo la vinculación de estos dos aspectos pueden retroalimentarse, ¿no? Hacerse mejor el uno al otro.
Comunicación, muy importante siempre. Fomentar y hacer un mejor futuro en el desarrollo tecnológico. Súper importante, ¿no? Y cómo va avanzando cada vez a pasos más grandes. Bien. A ver, me gusta esta respuesta. La tecnología tiene una gran influencia en la educación, ya que hoy en día son herramientas de trabajo que las podemos utilizar en un ambiente laboral y educativo que nos permiten acceder a mucha información y aprender contenidos de manera lúdica. Me encanta esta respuesta, súper completa. Y sí, tal cual, ¿no? Ya forma parte de nuestra vida cotidiana. Es extraño pensar en alguna tarea educativa o laboral en el que no necesitemos alguna u otra herramienta tecnológica. Y bueno, y sobre todo en este contexto que estamos viviendo durante el año pasado y este año, las cosas que fueron posibles gracias a la tecnología. A ver, bueno. Muy buenas respuestas todas. Ya voy dejando de compartir la pantalla. Les agradezco un montón por contarnos qué es lo que piensan, un poco sus ideas sobre cómo se relacionan la tecnología y la educación. El Menti yo lo voy a tener abierto, así que después de última, si hay alguna cosita que se envíen, la podemos retomar. Antes de presentar a Mario y ya permitir que se comparta su presentación y empezar un poco el diálogo entre nosotros, les quiero avisar que todas las preguntas que ustedes quieran hacer, las pueden hacer a través del chat de Zoom, ¿sí? En este tipo de encuentro no va a estar habilitado el micrófono, pero sí el chat de Zoom, y yo voy a ir planteando todas sus dudas y preguntas a Mario a lo largo de nuestra conversación, ¿sí? Así que las pueden ir dejando a medida que les van surgiendo. Yo voy a estar atenta al chat y me voy a encargar de comunicarlas. Así las podemos conversar. Ahora bien, bueno, oficialmente le voy a dar la bienvenida a Mario. Mario es el director general de Proyectos y Tecnología Educativa. Esta dirección forma parte de la Subsecretaría de Tecnología Educativa y Sustentabilidad, que es también la subsecretaría que aloja esta propuesta de Aprender Programando. Mario tiene una trayectoria tanto en la industria de la tecnología como especialista de desarrollo e implementación de aplicaciones. Ahora nos va a contar más y mejor él seguramente. Y también en el Ministerio de Educación, el ámbito donde está trabajando actualmente. Tiene trayectoria trabajando con distintas plataformas que tienen la función de mejorar la experiencia de las comunidades educativas y también de los usuarios y usuarias del Ministerio de Educación. Así que, bueno, Mario, damos inicio formalmente. Voy a pedir a Cavi si quiere compartir la presentación y ya te dejo tomar la palabra y vamos conversando. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día para todos. Muchas gracias por la invitación. Me parece fantástico que los chicos puedan tener este espacio. Sería algo que a mí me hubiese encantado tener en su momento. Soy un poco más grande, la tecnología era otra en ese momento. Nada, así que ahora una parte del recorrido es contar justamente cómo la necesidad de esa tecnología hizo que yo tenga que buscar, porque en ese momento no teníamos estos espacios, y nada, compartir un poco esta pasión, porque para mí es una pasión la tecnología. Bueno, ya me presentó Leticia, soy Mario Salazar, director general de Proyectos y Tecnología Educativa en el Ministerio de Educación, perteneciente a la Subsecretaría de Tecnología y Sustentabilidad. ¿Sí? Ahora vamos a contar un poco, pero está muy relacionado con el Mentimeter que hicimos recién, donde decíamos cómo impacta la educación y la tecnología, que yo creo que es algo cíclico, ¿no? Ahí vi dos preguntas, todas muy buenas preguntas, pero vi dos preguntas que me llamaron mucho la atención, pero sí como para cerrar, yo creo que es algo cíclico porque la educación genera la tecnología, ¿sí? Y la tecnología genera la educación. Entonces es un vínculo recíproco donde es muy importante más lo que estamos viviendo hoy, pero que es un paradigma que ya se rompió y nos va a ayudar a futuro. Si quieren, pasamos al slide y empezamos a comentar un poco cuál fue mi recorrido por la tecnología. Espero no aburrirlos. Así que Leticia, ahí, en lo que quieras ir
preguntándome, vas a ser como la voz de los chicos en esta primera parte, me van frenando. Bueno, un poco mi recorrido. Como decía al principio, la realidad es que yo desde muy chico siempre fui muy curioso de los aparatitos que veía por mi casa. Yo tengo 36 años y desde muy chico era el que le abría los relojes a mi papá, que había dejado su bisabuelo, era el que abría la casetera, era el que desarmaba todo porque era curioso y necesitaba todo el tiempo saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Ese era mi. Hasta que a los 14, 15 años mi papá me dijo, che, vos tenés que hacer algo, no puedes estar desarmándome la casa todos los días. Entonces me dijo, y me gustaba mucho la computación, era otra época, no había mucho acceso a computadoras y más. Yo había tenido la suerte que a los 11 años me hayan comprado una computadora, ¿sí? Una 386SX, no había CD, nada, era el disque grandote. Entonces mi papá me anota para estudiar, me hace hacer un curso técnico de reparación de PC y administración de redes, ¿sí? Con, con el incentivo de que en ese momento no teníamos internet de la manera que lo conocemos hoy, entonces todo lo que queríamos saber o todo lo que a mí me interesaba era a través de libros, ¿sí? Acá atrás tengo una biblioteca donde tengo todavía muchos de esos libros y revistas. En ese momento todo se compartía a través de las revistas User y demás, ustedes no creo que les conozcan, los más chicos. Entonces era todo el tiempo con la necesidad de saciar eso de abría algo y quería seguir abriendo y quería más. Entonces empiezo a estudiar todo lo que es la tecnicatura de armado de PC, reparación y redes, y me da la posibilidad de los 16 años empezar a trabajar por mi cuenta, ¿no? Con esto de, che, se me rompió la compu, me pasó esto y demás, y empiezo de alguna manera mi actividad oficial del trabajo, lo que es la tecnología. Luego que termino el colegio, también termino el curso técnico y tengo la posibilidad en el 2003 de empezar a trabajar en una cadena de cibercafé. No sé si saben todo lo que es un cibercafé, pero por aquellos años una manera de acceder a internet o a jugar en redes, que es lo que hacen hoy por internet, era yendo a un lugar, un local que había muchas computadoras y pedían, pagaban $1 a la hora, estaba en ese momento, pagaban y podían jugar con sus amigos en redes o a la vez podían jugar en internet. Entonces yo me encargaba de construir todos los ciber. En ese momento era una cadena de 7 ciber que tenía alrededor de 50 computadoras por ciber, o sea que ya estaba manejando un parque bastante importante, o sea, de arreglar computadoras en mi casa y hacer redes, pasé a tener a cargo muchísimas computadoras, a lo que necesité también empezar a armar y trabajar en equipo, ¿sí? Y era bastante chico, tendría 18 años en ese momento, pero yo todo el tiempo con esa necesidad de trabajaba, pero a la vez me apasionaba, entonces seguía aprendiendo, o sea, de arreglar 10 computadoras por semana a tener un parque informático de 200 computadoras, me ayudaba o me impulsaba a seguir aprendiendo porque había que armar las redes, había que conectarla, había que instalar los jueguitos para los chicos, o sea, había que empezar a aprender de manejo de plata, ¿sí? Que uno cuando sale del colegio tiene ese manejo, pero más profesional. Entonces me desempeño del 2003 al 2006, armo 7 cibercafés y mantengo todo el parque informático no solo a nivel de compus, sino también al nivel de redes, que es el otro universo que me empieza a apasionar. Y dije, una cosa era la compu, ¿no? Ahí como un ente, a decir, bueno, wow, aparecen las redes en mi vida y digo, hay un mundo de posibilidades. Entonces me empiezo a especializar en lo que son las redes informáticas. Mucho leyendo, estudiando. En ese momento internet se conectaba a un teléfono, hacían unos ruiditos y después de mucho tiempo de esperar se abría una página y uno podía empezar a estudiar. Y lo relaciono con la pregunta primera que leíste, porque para mí lo más importante que tiene internet y lo que me dio es la ventana al mundo, al no tener que ir a comprar esas revistitas que iba todos los días a decir, wow, tengo acceso a esa curiosidad que tengo yo, la puedo saciar acá, o sea, puedo aprender, y me empecé a meter muy fuerte con todo lo que es la administración de redes, que ya me lo había dado el manejar este parque tan grande en los cibercafés, y tengo la suerte de entrar en lo que es Mercedes-Benz Loncoway con
muchísimos miedos, pensando que yo no estaba a la altura de eso, ¿sí? Pensando mal, porque uno a veces piensa que no estaba muy formado y demás, cuando en realidad tenía muchísimos años de chicos leyendo y estudiando. Y tengo la suerte de entrar en una de las concesionarias oficiales donde estaba todo mal. Ahí vi que preguntaron cómo entraste, por un currículum. Fui, puse toda mi experiencia, todo lo que yo hacía, dije, yo sé hacer todo esto. O sea, si manejé un parque de 200 máquinas, 7 ciber conectados en San Isidro, Villabor y demás, dije, esto tiene que ser parecido a otro, obviamente otra escala. Entonces decidí dar el paso. También antes de eso yo también tengo un local de computación, soy muy emprendedor, entonces antes de entrar también había dejado el ciber, puse mi propio local. Nace mi primera hija en el 2008 y ahí es que doy el paso, también un poco motivado a decir, bueno, voy a pescar algo grande, ¿no? Dije, tengo ese know-how. Entonces me presento con muchos miedos y resulta que yo lo que pensé que iba a ser la NASA, no era la NASA, en base a mis conocimientos, a mis ideales. Y veo que el lugar donde entro habían pasado 10 técnicos, todos habían renunciado porque los servidores que tenían en esas sucursales eran unos Novel Network de años de lo que yo había nacido, más o menos. Entonces veo esto y digo, ¿qué hago? O sea, quería salir corriendo Dije, bueno, yo tengo algo particular. Cada vez que entro en un trabajo, voy a las cajas negras. ¿Qué son las cajas negras? Son eso de, no toques esto porque si tocas esto, chao, nadie sabe cómo anda, ¿no? Eso funcionó siempre así. Bueno, yo lo que más me gusta es entrar ahí. Y tuve la suerte de empezar a tocar, desarmar. He tenido la mala suerte que se me han inundado los servidores. No estamos hablando de Azure ni nada, era todo on-premise en ese momento. Y tengo la suerte que como había plata, logro armar mi ideal de cómo tendrían que funcionar los servidores y cómo tendrían que funcionar las redes, ¿sí? Tenemos 5 sucursales encima por todo el país. Yo me iba a Junín, me iba a Recifes, acá en Libertador. Me pongo ese objetivo y trabajo incansablemente. Recuerdo una Semana Santa, estuve 5 días, solamente volvía en Valentín Alsina, volvía a mi casa a bañarme y me iba de nuevo. Una Semana Santa donde se me cayó un servidor un viernes y ese día había lunes y martes, se mezclaban otros días y yo aproveché esos 5 días que no había nadie en la empresa, estuve metido ahí, volvía, me bañé a mi bebé, no dormí y en ese fin de semana logré dar el primer golpe que fue ordenar todo lo que había. Tiré todo lo que estaba mal y trabajé para dejar todo bien, con la presión de que cuando la gente volvía, se tenía que sentar y poder usar todo, porque estamos hablando que se facturaban autos muy caros. No podía decir, el chico del sistema decidió el fin de semana tirar todo y que no ande nada. Me puse esa meta, me puse ese objetivo, que era la caja negra de los servidores que no andan, volé todo, puse todo nuevo. Entonces cuando vino la gente fue totalmente transparente, todo funcionaba lindo y demás. Y bueno, con eso pude lograr eso que hice en una sucursal, viajé y los hice en todas las sucursales y después de 2 años más o menos cumplí con el objetivo de dejar todo funcionando en estas sucursales y nada, sentí que cumplí mi objetivo. Dije, ya hice esto y en paralelo a eso, cuando yo termino de estudiar todo lo que es la tecnicatura de redes, empiezo a estudiar programación. ¿Por qué? Porque ya había saciado la parte técnica, ya había visto redes y dije, me falta la última pata, que es la programación. Entonces yo ya de chico estudiaba C por mi cuenta, yo soy muy autodidacta, en paralelo que estudiaba todo lo que es redes y la parte técnica, empecé a estudiar programación, primero por mi cuenta, por internet, y después entré a estudiar, y ya dentro de Mercedes-Benz, cuando yo ya hago todo lo que es técnico, empiezo a ver que la empresa necesitaba sistemas. Entonces, como yo ya había aprendido sistemas, pero no los podía aplicar a un ámbito más profesional, sí, porque al principio cuando aprendes es como que haces cositas para vos, empecé a desarrollar sistemas. Entonces una empresa que de alguna manera me hacía pivot a mí con Mercedes-Benz, me dice, che, pero pará, vos ya cumpliste con esto, estás desarrollando sistemas, nosotros hacemos sistemas, venite con nosotros, me dicen, y entrenamos a un chico, lo dejamos en lo que hacías vos, y te venís ya a dedicar directo a lo que es desarrollo de sistemas.
Entonces, eso es lo que hago yo en el 2010. Preparo un chico, le dejo todo lo que yo hice en Mercedes-Benz y me vengo para Retiro a trabajar en desarrollo puro y exclusivamente desarrollo de sistemas. ¿Sí? Empiezo a trabajar en lo que no era lo que me esperaba, yo siempre me gustó más la parte de robótica y demás. Empecé a trabajar con sistemas contables. Pero me dio la oportunidad de empezar a entender cómo se manejan las interfaces, que es algo que van a escuchar mucho, que es cómo se empiezan a hablar entre los sistemas. Entonces empiezo a tener un desafío muy importante con lo que es AFIP, ¿sí? Con todo su web service, con todos sus certificados y demás. Entonces empiezo a dedicarme muy duro y me empezó a ganar mucha experiencia en lo que es desarrollo. Empiezo a hacer desarrollos para transportes, para máquinas, para empresas de transportes, para empresas que trabajaban muy fuerte con todo lo que es lo contable, manpower y demás. Nosotros hacíamos todo lo que son los sistemas. Y en el 2012 empieza a haber un problema en Fundaleu. Fundaleu es una fundación que trabaja para la leucemia, es una fundación muy conocida. Todos los años hacían un evento donde van los famosos y somosos ellos para recaudar plata. Y se dedican todo lo que es más medicina. Entonces, también en la empresa esta que estaba trabajando, se encuentran con que había un equipo en un laboratorio de Fundaleu que hacía los análisis de sangre y demás, y muchos equipos más que para trabajar eran todos con la gente. Iba, veía la información y la cargaba en nuestro sistema. Entonces, yo dije, y no, o sea, yo veía que cada vez que iba a Fundaleu veía que los equipos tenían conexión de red. Yo decía, ¿por qué estamos haciendo que la gente vea la pantallita del equipo electrónico y lo cargue? Si yo veo que hay ahí conexiones. Entonces tomo la decisión, junto con la empresa que me acompañan, de informatizar todo el laboratorio que tiene Fundaleu. O sea, que todas las máquinas que estaban en análisis de sangre, análisis de gases y demás, pasen a tocar un botón y que automáticamente los tengan directamente en el sistema. Con la presión, obviamente, que esas máquinas, entre muchas cosas, hacían análisis de HIV. O sea que yo no me podía equivocar en esa transferencia porque le podía decir a alguien que no tiene HIV, que tiene HIV y otras serologías más. Entonces me pongo ese desafío. Tengo que empezar a estudiar mucho porque los protocolos que utilizan la máquina de medicina era algo que nunca lo había visto. En esa formación que fui haciendo nunca me puse con algo así. Entonces empecé a estudiar mucho los protocolos de medicina. Y tuve la suerte de hablar con China, estudio en inglés, chicos, yo con un inglés no muy bueno, pero un inglés técnico, que también era lo que venía estudiando. Una persona china donde me dan una mano y logro conectar una de las máquinas, un InRite, me acuerdo, conectar una de las máquinas con bracitos robóticos, que hace análisis, todos, logro conectar la primera máquina. Una vez que conecté conecté todo el laboratorio de Fundaleu, empezó a hacer todo, directamente tocó un botón y se transfería la información y ya hacía todo, y yo estaba fanatizado, porque para mí era como un juego. Ya siempre tuve la suerte de tomar todo como un juego, más allá del trabajo y la presión, obviamente, que tenemos. Y entonces logré eso, y a la vez logré otra vez con web service, habiendo pasado ya la experiencia de trabajar con AFIP, con ANMAT. ANMAT, creo que por esos años, no me acuerdo bien, lo que hace es todo medicamento que se vende se tiene que tener una trazabilidad, se le tiene que informar a ANMAT. Piensen que en Fundaleu se hacen quimioterapias y una pastillita así te valía en ese momento, no sé, 20.000 pesos. Entonces empiezo a hacer el sistema, empiezo a trabajar con eso, y ya teniendo toda esta experiencia, vuelvo a emprender y y en esta vez con un amigo contador, empiezo una software factory, ¿sí? Empiezo a hacer desarrollo de sistemas. Y en ese momento también decido, después de todo lo que había estudiado, dije, bueno, voy a empezar la facultad, la carrera de Ingeniería en Sistemas, porque en su momento había empezado lo que me gustaba a mí, empecé a ganar experiencia, tuve una hija y dije, bueno, y también empecé la carrera de Ingeniería en Sistemas, y seguía con mi vida con una hija, mi trabajo y mi emprendimiento de desarrollo en sistemas, donde pude crecer y armar un equipo para ganar clientes por mi cuenta, donde también pude entrar con tercerizadores de telecom, pude entrar con lentes para todos, haciendo todo. Ahí podía mezclar desde la infraestructura, la máquina, las redes, hasta darte el sistema. Yo quería lograr todo.
Yo quería que él me contrate, me daba un local vacío y me decía, quiero hacer una empresa, y yo lo cableaba, le instalaba los puestos de red, los servidores, telefonía, las computadoras y le daba el sistema. Ese era mi objetivo. Bien. Entonces seguí, sí, ahí estoy hablando No, mucho. no, perdón, no, al contrario. Antes de llegamos a este punto, te quiero hacer algunas preguntas relacionadas, ¿no?, con toda Vale. esta primera parte de tu trayectoria. Cómo pasaste de tener esos proyectos personales mientras eras joven, ibas aprendiendo, alimentando esa curiosidad, pasando por desafíos cada vez más grandes. Un poco las preguntas que se hacían los chicos y las chicas era justamente cómo, qué factores ves vos como importantes en esa trayectoria laboral, cómo ir creciendo laboralmente, tanto mismo de un ámbito de trabajo, sea una empresa, tal vez pasando por distintas oportunidades, identificando quizás el momento de irse a otro ámbito laboral. ¿Qué pensás que en ese camino, en esa trayectoria, fueron los distintos factores como más decisivos o las oportunidades que se fueron presentando? Teniendo en cuenta también, ¿no?, esto que mencionabas, que cuando entraste a Mercedes fue bastante un desafío que te planteaste a vos mismo, ¿no? Bueno, lo que había ahí, dijiste, yo lo voy a arreglar y lo voy a dejar como se debe. Sí, a ver, está buena la pregunta porque es algo que no solamente me pasó en Mercedes, me pasó en el Ministerio de Educación. Y uno a veces idealiza o se pone trabas que a veces no son así. Y quiero que les quede este ejemplo de, yo jamás hubiese pensado que, ojo, yo tenía mucha experiencia, ¿eh? Mi problema no era por la experiencia y lo que sabía, sino era por el miedo de, uy, no, allá donde voy a ir no voy a poder. No, hay que romper con ese miedo y hay que, o sea, lo que no sabes lo vas a aprender en un ámbito laboral. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué les recomiendo en una carrera hermosa que me encanta, que yo siempre lo digo, el que tiene, y lo he visto también, el que se mete en la tecnología, más en la programación, tiene superpoderes, ¿no? Se dice que uno puede esa imaginación plasmarlo en algo. Yo creo que yo siempre dije que tengo dos hijos, tengo un hijo más, tres, que es el primer sistema que implementé en un cliente, ¿no? Porque es esa fuerza y pasar esa imaginación a un sistema. Cuando vos ves que ese sistema alguien lo está usando y le sirve y le funciona, es una satisfacción enorme. O sea, por eso yo digo que es como un hijo. Hoy tengo muchos hijos ya en el ministerio, en sistema, pero sí sacarse ese miedo de decir, no, voy a ir allá, porque les cuento, yo cuando entré pensé que era la NASA y me encontré con que no era la NASA. Solo lo que había que hacer sí era trabajar mucho. Les doy el ejemplo, siempre me quedan esos 6 días que estuve trabajando de sol a sol para mejorar las cosas. Entonces, muchas veces nos hacemos ideales o pensamos que uy, va a ir a tal lado y no es tan así. En el ministerio me pasó un poquito parecido, pero también fue un miedo que cuando entró al ministerio, fue el miedo porque encima yo nací a mi segunda hija. O sea, yo empecé a trabajar en el ministerio y a las 2 horas nació mi segunda hija. Entonces me decían, no, ¿cómo te vas a cambiar de un laburo donde venís ya estable, hace 8 años trabajando y demás? ¿Cómo te vas a cambiar ahora que van a ser tu hija a algo que no sabes? Y no, yo lo hice igual. Y buenos resultados me dio porque me trajo hasta donde estoy hoy. Pero lo importante es romper ese miedo. Romper Te ese quiero miedo hacer, y... Claro, perdón, una pregunta re sí. importante en relación a esto que estás mencionando con el ministerio. ¿Qué fue lo que te convocó a vos personalmente a decir, yo quiero trabajar en el ámbito público, yo quiero llevar todo este conocimiento, estas habilidades al servicio de la ciudadanía, en pocas palabras, ¿no? Sí, a ver, fue algo curioso porque no fue yo cuando a mí me llamó el proyecto, yo no sabía que era el Ministerio de Educación porque en ese momento la publicación no decía que era el Ministerio de Educación. A mí sí lo que me llamó atención es el trabajo que había que hacer. De nuevo, un problema, muchos sistemas, todos desconectados, sin interfaces y demás. Yo veo eso y dije, chao, si yo me meto acá siempre, yo busco el problema y voy ahí. Pero no sabía que era el Ministerio de Educación hasta que me llaman y me dicen, hola, del Ministerio de Educación para hacer una entrevista y yo dije, yo no dejé ningún currículum en el Claro, Ministerio de ¿dónde me Educación. postulé? No. Me acuerdo que ese día llego tarde porque iba a vender un auto, medio que me estafaron y demás, llegué, no pude extraer el currículum. Es más, en un momento cuando iba en el tren, me tomé un taxi y dije, no voy porque voy a pasar vergüenza. Dije, no puedo llegar tarde, la primera entrevista,
no haber imprimido el currículum. Dije, chao. En un momento dije, me voy. Dije, no, voy a ir igual. Y fui Una a llegada Paseo Colón. reaccidentada. Te Dije, pasó de todo ese día. ¿cómo le explico a Guillermina, estaba en ese momento en Recursos Humanos, cómo le explico todo lo que me pasó? Para creer que soy un mentiroso. Dije, y estuve a esto de bajarme del taxi y irme a mi casa. Y lo mismo, dije, no, voy a seguir. Y seguí que en ese taxi tuve la entrevista y hoy estoy acá hablando con ustedes. Por eso nunca el límite, siempre pensando bueno. a más. Es una muy buena forma de verlo, ¿no? Sobre todo cuando a uno se le presenta una oportunidad, una entrevista, algo para crecer, básicamente, o que piensa que le puede servir, ¿no? Como ir por esa oportunidad. Después, si no se da, bueno, podría no haberse dado, pero si uno no se animó a dar ese paso, nunca lo hubiera sabido. Algunas preguntas antes de continuar y adentrarnos un poco más en todo tu trabajo acá en el ministerio. Hay varias preguntas relacionadas con las distintas áreas en las que te fuiste formando. Una pregunta que quiero retomar, uno de los chicos preguntó si pensás que aprender a programar en C te benefició, y también hay algunas preguntas relacionadas, bueno, con la carrera que comenzaste a estudiar. ¿Cómo se fue relacionando esa formación? En un principio por el lado de la tecnicatura y luego por comenzar a aprender a programar, y luego cuando empezaste en una institución universitaria. Sí, a ver, yo cuando empiezo a programar empiezo en C, justamente el lenguaje que dijeron ahí. Era muy chico en ese momento, no sé si tenía 14 o 15 años, y había cosas que ya necesitaba de alguien, ¿no? Por eso después termino estudiando, pero ya necesitaba de alguien. Si me sirve o no, y siempre te va a servir aprender un lenguaje más bajo, pero tampoco es lo que se usa hoy. Lo importante que yo le digo a todos mis chicos, a toda la gente, es, no importa el lenguaje en el que programas, lo que importa es cómo, la lógica de programación. Es como, yo le doy el ejemplo, si yo sé hablar y tengo que hablar en inglés, no tengo que aprender a hablar de nuevo. Tengo que aprender la sintaxis y la semántica del inglés, pero no hablar de cero. Entonces, con la programación es lo mismo. Cuando ustedes ya sepan hablar, los lenguajes después van a ser en base a las necesidades del mercado y a las necesidades de la plataforma. El cliente no le importa en qué programas. O sea, el cliente necesita una solución. Entonces ahí es aprender la lógica en cualquier lenguaje, aprenderlo bien y después vas aprendiendo. Yo ahora estoy aprendiendo, había aprendido C.NET, ahora estoy estudiando por mi cuenta Angular, Node y demás porque me gusta y me resulta más fácil porque ya sé programar, no tengo que aprender nuevo. Entonces no se preocupen por el lenguaje, preocúpense por entender los beneficios de la programación. Después el lenguaje va a cambiar porque a lo largo de la historia va a seguir cambiando. Hoy es uno, mañana es otro. O sea, yo ya desde todos estos años pasé por miles de lenguajes, miles de frameworks y van a seguir pasando. Así que lo importante es aprender. Y con la universidad lo que me pasó es que, nada, necesitaba, y también es algo importante que yo siempre le digo a los chicos, que es, a mí no hay nada que me gustó más o que me gusta más de poder estudiar conociendo ya lo que trabajo. Es como que el conocimiento se adhiere por dos. Yo cuando tenía compañeros en la facultad, cuando les decía, chicos, no esperen a recibirse y empezar a trabajar, porque es una carrera larga. Es más, a mí me queda un año todavía, ahora les sigo contando en lo demás que, bueno, tuve otra hija. Pero no esperen a recibirse para empezar a trabajar, porque se van a recibir con 30 años, no van a tener experiencia, y este es un mercado que se maneja por seniorities, que básicamente son años de experiencia. Y no hay nada más lindo que trabajar, porque el sistema te da la posibilidad de esa, ya sea de manera autónoma, como me pasó a mí, o estudiando. Es como que el conocimiento se te adhiere doble, porque la experiencia sumado con la teoría de la facultad, sumados es increíble. Entonces mi recomendación es, si pueden hacer obviamente las dos cosas, mejor, pero no esperar a terminar, solamente estudiar sin ganar experiencia, porque es un mercado donde la experiencia está, hay muchos memes donde te dicen tenés 25 años y te piden 15 de experiencia. Bueno, yo tenía la suerte de, como empecé muy chico trabajando, me ayudó, eso sí me ayudó mucho.
pero si pueden hacer las dos cosas, mejor. Pero sí lo importante es, no importa la carrera, justamente el sábado pasado estuve con mi primo que tiene su edad, y me dijo, quiero empezar con algo de sistema, ¿está bien? ¿Qué me recomendás? Sí, si vamos a hablar de dinero, obviamente la carrera de sistema te conviene, pero si no te apasiona o si no te gusta, no es que sí o sí hay que hacer sistema. Traten siempre de ver esto que les digo. El sistema tiene esa posibilidad de, si uno tiene imaginación, si uno es inquieto, si uno le gusta hacer algo, te das la herramienta para hacerlo realidad a un costo muy bajo comparado con otras profesiones. Una última preguntita relacionada a esto. Los chicos preguntan en qué institución estás haciendo la carrera. ¿En qué? Yo estoy en la Universidad de Palermo. ¿Por qué? Que ahí le voy a dar otra. A mí lo que me pasó con yo soy una persona más técnica, ¿no? Entonces, no quiero influenciar a nadie, mal ni bien. Pero vos tenés, la carrera de sistemas es como muy amplia, de ingeniería en sistemas, ingeniería informática, arquitectura de software. La ingeniería en sistemas, que se da en algunas universidades, no abarca ciertos puntos tan técnicos. Entonces, depende ustedes qué es lo que quieren, ¿sí? La ingeniería en sistemas abarca más a nivel de procesos, no profundiza tanto en los fierros, por decirlo de alguna manera. La ingeniería informática, que generalmente viene de afuera, que es ingeniería del software, ¿sí? Se basa más en eso duro, más en la parte de arquitectura del software. Entonces yo elijo por el plan de estudio que tiene la Universidad de Palermo, que me gustó esa parte, mirando todos los planes de estudios dije, no, este plan de estudio me gusta porque voy directamente más a los fierros, más a la programación, más metido, más tiene unas especializaciones de robótica que a mí me encanta, por esto que le decía que... Entonces, elijan, vean los planes de estudio, obviamente es una universidad privada más cara, yo ya me agarró trabajando, no recién salido de la escuela, pero sí miren, porque también en universidades, en cualquier universidad, pero miren los planes de estudios y fíjense qué área quieren atacar ustedes. Hoy mi dirección es de proyectos, que a mí también me sirve toda esa parte de procesos, pero también está la parte más técnica. Entonces, vean los planes de estudios, lean las materias que se dan por cada plan de estudio. Lo mismo que con los terciarios, lo mismo, hay mucha gente que le gusta la ingeniería electrónica, ¿sí? Porque va más aún a los fierros, pero es cuestión de mirar el plan de estudio y ver a ustedes qué se ven haciendo un poco en el futuro. Bien. Bien, ahora volviendo un poco a tu trayectoria y a tu llegada al Ministerio de Educación, que recuerdo que mencionaste que tuviste como un déjà vu a la situación de Mercedes, que vos tenías una idea quizás previa y una vez que comenzaste tu labor te encontraste con algo distinto. ¿Cómo fue esa llegada al ministerio, no? Obviamente después, luego de la entrevista accidentada y demás, ya comenzar tu labor. Después de la entrevista, que no fue accidentada, porque evidentemente se ve que me fue bien. Sí, pasaron 3 meses y yo me olvidé. O sea, me olvidé porque, nada, justo había tema de elecciones y demás, y un día me llama Connie, que es mi jefa, por teléfono, en ese momento de Recursos Humanos, y me dice, che, quedaste. Y yo, ya era, ¿a dónde? Era como que me había perdido. Y le dije, no lo sé, te llamo. Y cuando bajé del tren dije, sí, de nuevo, tomé la decisión, empiezo en el Ministerio de Educación, dije, bueno, de nuevo, entró la NASA, dije. Y no era tan la NASA. Pero no era la NASA por otros motivos diferentes a aquellos, ¿sí? El Ministerio de Educación, el gran desafío era que generaba muchos sistemas, ¿sí? O sea, cada problemática nueva era un sistema. Problemática, sistema, sistema, sistema. Entonces, cuando miré, hice un abanico y dije, hay 700 sistemas que no se habla ninguno entre ellos y que hablan un idioma diferente cada uno. Entonces dije, chao, de nuevo, acá hay que unificar y solucionar este tema. Entonces, empecé como PM, entro como líder de proyecto dentro de la GOPAP, una de las gerencias de la dirección, y tengo la suerte de ahí, del gerente con el que trabajaba, también una persona muy técnica, muy como yo, y dijimos, vamos a sacar esto, y empezamos a trabajar en generar un sistema integral, ¿sí? Que maneje todos los sistemas y que a la vez pueda hablar con otros sistemas, ¿sí? Entonces nos emprendemos en esa lucha y también
me doy cuenta que el ministerio generaba muchos datos, pero no se hacía nada con esos datos. Entonces implemento BI, todo lo que es Business Intelligence de ciencia de datos. Yo venía muy fuerte de base de datos por programador. Entonces empiezo a construir los primeros tableros del ministerio en datos. Entonces ya era, bueno, empezamos a unificar, empezamos a generar datos y empezamos a mostrar la información. Entonces ese es el primer cambio que hacemos, donde podemos tener, a mí me llama la atención que no podemos tener la matrícula nominal de las escuelas. No lo entendía. No lo entendía, y al próximo año, ya que entré al ministerio, logré tener toda la matrícula nominal de las escuelas, poder tener todo integrado en una base de datos y poder explotar tableros donde ya nos permitía tomar decisiones. Entonces ese ya fue como vimos y dijimos chao, hicimos un montón. Hasta que un día, volviendo de la facultad, me acuerdo, me llama Pablo, el gerente, y me comenta esto, que la subsecretaría se había unido con lo que era el Ministerio de Innovación, el Ministerio de Educación, se fusionaron. Nada, él se iba como director y me ofrecía la gerencia a mí por el trabajo que habíamos hecho en esos 3 o 4 años. Entonces ahí en el 2000 y pico, 2018 creo que fue, agarro la gerencia en la que había entrado. Y lo mismo, ahora ya tenía un poquito más de visión. No solamente miraba mis proyectos, que eran muchos, sino ya podía mirar todos los proyectos de la gerencia. Nosotros en esa gerencia tenemos inscripción en línea, el sistema por donde ustedes se anotan e ingresan a una escuela. Tenemos el sistema por donde se anotan los docentes, tenemos el sistema, o sea, tenemos muchas cosas importantes, pero de nuevo empiezo ya al tener una mirada un poco más alta y digo, bueno, ahora puedo hacer más. Entonces en esos 8 meses, porque estuve poquito, logramos redoblar la apuesta y empezar a ya más mirar a nivel de proyecto, porque ya veíamos que desde los sistemas estábamos un poco más organizados, pero no a nivel de proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos tener las documentaciones funcionales, la documentación técnica, que los clientes entiendan cuáles son las etapas de un proyecto. Empezamos ya más desde el lado de organización, ya no tan técnica, ya me tocaba la parte más de proyectos y de gerenciarlos, que a la vez nos daba ese potencial de controlar cuáles son los sistemas, porque justamente si no se seguían creando sistemas y volvíamos a lo mismo de siempre. Estoy 8 meses y el año pasado, en marzo, Pablo, que había sido mi gerente, que fue mi director, también fanático de la tecnología como yo, decide seguir su camino de emprendedor. Labura con robot y demás, es una juguetería lo que es hermoso. Entonces se va y nada, quedo yo ahí como gerente con la necesidad de que yo necesitaba cubrir los proyectos de él. O sea, yo no aspiraba a la dirección en ese momento porque nada, habían pasado poco tiempo, pero nos agarra una pandemia. Nos agarra una pandemia sin el director, y yo veía que necesitaba velar por los proyectos, por el compromiso que había tenido con él, porque había seguido esa trayectoria. Decido yo tratar de mantener todo. Entonces trabajo, viene la pandemia, y en marzo es cuando Connie y Santi me llaman y me dicen, che, la verdad es que con todo lo que estás haciendo te mereces la dirección. Así que tomo la dirección en pandemia, sin poder ver a mis equipos, sin poder conocer, donde ya la parte de alumnos la tenía un poco organizada, pero se me sube una gerencia que es todo el mundo docente. Entonces ahí dije, uy, de nuevo, qué lindo. Había visto esto, me faltaba esta pata, bueno, ahora tengo todo. Y hace 1 año y piquito y medio que venimos con ese todo, con la misma cabeza, metiéndonos en esas cajas negras, desarmando, gestionando, unificando, explotando datos y haciendo el servicio para, ¿no? Que lo más lindo que no solamente lo que me apasionaba a esos hijos que yo decía que le daban una solución al cliente, hoy se lo dan al ciudadano, hoy se lo dan a algo tan lindo como es la educación. Entonces, que era lo que decía, esto cíclico, ¿no? Es aún más gratificante tener que todo este resultado, más allá de todas las decisiones que tenemos y en una pandemia, poder estar ahí en la trinchera, le decimos nosotros, ¿no? Porque claro, nosotros seguimos trabajando desde el año pasado, vamos todos los días, hicimos el acto público,
en pandemia, que la pandemia siempre es importante a las oportunidades, ¿no?, que hay en estos conflictos tan grandes. Nosotros en docentes teníamos un sistema acto público que cuando un docente quería ser docente, se tenía que cruzar toda la ciudad, se sentaban en una sillita y levantaban la mano. Si había un empate, tiraban una moneda. Esto pasaba hasta el año pasado, ¿eh? O sea, hasta hace un año y medio atrás, era así. Tiraban una moneda y ahí veían quién ganaba. Hoy ya se hace todo a través de una aplicación, se postula el docente, le llega un mensajito, hay un motor que procesa y corre, che, ganaste vos. Ya no existe más ese viajar y tirar esa moneda. Te quería hacer una pregunta súper en este sentido, ¿no? Un poco, esto ya lo fuiste mencionando, pero bien, ¿cuál es el impacto que tiene todo ese trabajo? Bueno, que me comentabas que había una diversidad de sistemas que no estaban bien relacionados entre sí, todo ese trabajo de crear un sistema sustentable, ¿no? ¿Qué impacto tiene eso para la comunidad educativa, como en el cotidiano, en qué cosas se va visualizando? Y otra pregunta que me parece súper importante es, ¿qué importancia tuvo, no? Bueno, asumo, te pregunto a vos, que esto fuera posible antes de la pandemia incluso, ¿no? O sea, ¿cómo se hubiera atravesado todo el 2020 con los sistemas que había antes del trabajo que llevaste adelante junto a tu equipo, tus compañeros? Bueno, buenísima pregunta, Leti, porque es algo que yo digo mucho hoy también a mi equipo. Piensen que cada servicio que hoy tiene un alumno se está dando gracias a que nosotros tenemos esa matrícula que yo me puse como meta cuando entré al ministerio. ¿Por qué? Porque justamente hay que validar. Yo no puedo decir, vea cuántas compos compro, y no sé, 10, cuántas becas, bolsones compro, y no sé tanto. Bueno, hoy, a través de la matrícula o de tener un sistema unificado, nosotros podemos sacar los boletos estudiantiles, podemos hablar con ANSES para las transferencias de AUH, podemos dar los bolsones de comida, podemos dar los transportes, o sea, todo eso, imagínense si no estaba en una pandemia, o sea, ya era una gestión que iba a ser, no sé, golpearse con la pared, ¿no? Yo creo que nos agarró justo, y es más, me hubiese gustado que haya aún más cosas, ¿no? Porque siempre uno aspira más, pero es impresionante cuando te das cuenta que las decisiones que hay que tomar en la coyuntura actual que estamos viviendo, poder tomarlo en base a datos, poder tomarlo en base a evidencia. Hoy nosotros somos los que manejamos el testeo de la ciudad, de las burbujas, somos los que hicimos la asignación de vacunas. O sea, todos los docentes que se vacunaron pasó por nosotros. Por mí, que no vengo durmiendo hace unos días, pero el tener esa información hizo que un docente se anote y nosotros podamos validar con la base y sepamos que es a él quien le corresponde y que no es otra persona. Entonces, todo el trabajo ese nos da el orgullo de saber que en la pandemia nos pudo ayudar aún más al ciudadano y a la gente. Por eso digo que cuando se unen estas dos pasiones de una tecnología, ¿no? de lo que te gusta la tecnología y encima aplicarla a lo que es la educación, es como felicidad, más allá de todo, más allá me estoy quedando un poco más pelado y demás, pero es la realidad que es súper gratificante, es hermoso. Genial. Bueno, te hago una pregunta, esta es más general tal vez, pero como para que los chicos y las chicas se puedan graficar un poco. ¿Cómo es más o menos un día en tu trabajo? O sea, ¿qué tareas haces cotidianamente como director de esta dirección? A ver, básicamente el día arranca muy temprano y termina muy tarde, y la mayoría de las cosas son decisiones, ¿sí? Ya lamentablemente no tengo esa parte tan técnica, por eso lo hago como hobby, lo sigo haciendo como hobby, pero sí son decisiones sobre cómo va a impactar lo que estamos haciendo al ciudadano. O sea, hay que estar muy frío, hay que tener bien claro cuál es el objetivo que tenemos como dirección, ¿no? Tiene que estar bien marcado y tenemos que poder medir ese objetivo de cómo impacta a los vecinos. Entonces, todo eso tiene que funcionar como un relojito, ¿no? Más que yo soy bastante perfeccionista, entonces cada cosita, todo el tiempo van apareciendo problemas, todo el tiempo. O sea, es algo con lo que todos van a lidiar en lo que es el trabajo. Entonces lo importante es tener claro el objetivo y cómo vamos armando esos planes para los problemas. Nunca podemos pensar que no va a haber problemas,
pero sí lo que tenemos que pensar es que podemos armar planes para solucionar esos problemas. Por eso siempre la planificación elimina toda incertidumbre, ¿sí? Entonces es importante ponerse un objetivo, a veces si el objetivo es grande, partirlo en objetivos más chiquititos e ir poniendo esas banderitas y siempre tener planes B, ¿no? Si pasa esto, no podemos armar una planificación pensando que todo va a salir bien. Al contrario, hay que armarla sabiendo que hay cosas que pueden salir mal. Entonces, tener esos planes para poder ir apaleando y llegar al objetivo final. Pero básicamente es eso, muchas decisiones, mucha planificación, mucho contacto con las escuelas. Yo visito una vez por semana las escuelas para saber también qué le está pasando o cómo están viviendo esta situación, con las diferentes áreas, que son un poco también nuestros clientes que nos piden servicio. Así que es reuniones, decisiones, planificaciones, así vamos. Y por suerte ahora tengo este lugarcito para hablar con ustedes y nada, desconectar un poco también de eso que está bueno y poder transmitirles esto que les dé, como les decía antes, ojalá yo a su edad hubiese tenido un espacio así. En mi momento era todo libros, leer, comprar, era el friki, era, che, ¿qué hace con la compu todo el día, con el MSN y demás? Era como otra historia, ¿no? Entonces, aprovechen mucho esto. A mí me hubiese encantado tener esto porque los hubiese consumido a todos los chicos que están acá preguntándole cosas. Aprovechenlo porque la realidad es que es hermoso. Bien. Antes de ir cerrando, acá uno de los chicos, bueno, que además está en una de mis comisiones, así que hola Bogdan, te pregunta, bueno, volviendo un poco a esto que charlábamos antes sobre la importancia de formarse académicamente, hola, formarse académicamente, pero además también poder ir teniendo esta experiencia laboral. Lo que nos pregunta Bogdan es si recomendarías comenzar a trabajar directamente, darle prioridad a la carrera universitaria o tratar de hacer un balance entre ambas opciones, ¿no? Un balance entre ambas. A ver, va a depender mucho también obviamente, de una necesidad económica que tiene cada uno. Yo trabajé de los 16 años porque, nada, tuve la suerte que mi papá me vio algo y dijo, che, es por acá. Pero es importante. Hoy la carrera de sistema tenés el beneficio que en 2 años, si es en una carrera universitaria, ya aprendés las cosas como para poder agarrar un trabajo, o lo mismo con una tecnicatura, un terciario, un curso, te va a dar las herramientas para ya poder empezar a trabajar. Lo importante es cómo aprovechen, que son jóvenes, cómo pueden lidiar con estas cosas, ir ganando la experiencia y a la vez ir formándose, porque eso va a hacer que cuando pasen o cuando ustedes se reciban, puedan conseguir aún mejores trabajos o puedan dedicarse más a lo que les gusta. Por eso, para mí, el balance sería lo mejor. Obviamente depende también del cansancio de cada uno. Yo les digo, se puede decir, yo tengo 2 hijas, o en ese momento tenía una hija, estudiaba, tenía mi emprendimiento y trabajaba para una empresa. O sea, las ganas, si hay ganas, se puede todo. Después cada uno va mediando cómo lo vaya llevando, ¿no? Bien. Bien, me encanta esta pregunta porque justamente yo quería cerrar preguntándote algo relacionado en esto, ¿no? Al futuro, a tus objetivos dentro del ministerio y bueno, ¿por qué no también personalmente en tu trayectoria? Acá Juli nos pregunta, ¿qué tenés planeado cuando termines la universidad, ¿no? Que eso me parece que es algo que es uno lo súper piensa, ¿no? A esa edad y cuando está pensando en hacer una carrera, como bueno, el momento en que se termina, ¿no? Como nos recibimos y después de eso, ¿qué puertas se abren o qué planes hay? ¿Qué metas? Yo voy a seguir, a ver, tengo algo ahí medio con la robótica que me hubiese encantado, que dije que voy a aprovechar cuando tenga mis hijos y voy a jugar un poco más por ahí. Nada, mi hija más grande quiere ser cantante, así que medio la informática me la pateó. Pero sí, como siempre, como lo sigo haciendo ahora, yo tuve que suspender un poquito con la pandemia la carrera, por eso no la pude terminar, porque cuando me cayó la dirección era 24/7 dedicado a esto, pero sin embargo seguí estudiando y es seguir aprendiendo todas las tecnologías nuevas que haya, voy a seguir por cualquier medio, ya sea por la facultad, ya sea por YouTube, ya sea porque me metí en internet, o sea, es seguir aprendiendo para poder para que si el día de mañana, yo siempre pienso, si tengo ganas de hacer algo, poder saber hacerlo, ¿sí? Sin tener que depender de, ya sea servidores, ya sea, porque yo tengo la suerte de haber recorrido todo el abanico,
que si tengo ganas de si veo un problema y lo puedo solucionar, que tenga las herramientas para hacerlo. Más porque me voy oxidando un poquito, porque ya hace mucho que no estoy metido ahí ¿no? Estoy con esto de toma de decisiones y demás, pero siempre seguir estudiando y seguir aprendiendo de esto que me apasiona, porque para mí, yo de hobby, a mí me decían, no puedes trabajar, tu hobby no puede ser trabajar. No, mi hobby es programar, o sea, me venden una computadora y me dicen, che, estuviste todo el día con eso. Pero no, ahora estoy tomando decisiones, por eso mi hobby es programar. Súper relacionado con la vocación igual, ¿no? Estás trabajando todo el día, bueno, pero estoy haciendo algo que me gusta, entonces, ¿qué está pasando? Estoy trabajando, sí, es como, estoy haciendo... Exacto. ¿Dónde dice empieza que si una cosa y termina la otra, no? Dice que si trabajás lo que te gusta, nunca trabajás. Antes de darte las gracias desde ya por este tiempo que nos brindaste, que estuvo súper interesante, te quiero hacer aprovecho por la última preguntita que nos pusieron en el chat. Era un poco sobre esto que mencionábamos antes de las diferencias entre las distintas ramas de la ingeniería y demás. Un poco la diferencia entre ingeniería informática y ingeniería en software. Está como, no sé si... Ingeniería es lo mismo, nada más que le cambiaron el nombre por unos temas legales que había. Es lo mismo. El tema es con la de sistemas, que es más a nivel de procesos y proyectos. Pero ingeniería del software e ingeniería informática es lo mismo. Genial. Bueno, con esta preguntita y la preguntita anterior también damos cierre al encuentro de hoy. Mario, desde ya te reitero el agradecimiento enorme por este rato que nos compartiste de tu tiempo, que sabemos que es un recurso súper valioso además. Espero que, no sé si tenés ganas de agregar algo más a modo de cierre. Sí, no, es un poco, primero espero no haberlos aburrido. Está bueno porque yo no había hecho esto de pensar por todo lo que había pasado. Nada, no se pongan límites nunca, ¿sí? Nunca se pongan límites y siempre sean curiosos. Sean curiosos y sepan que hoy tienen una herramienta que es Internet y que son estos espacios donde pueden aprender de todo. O sea, nunca es, no, pero allá... Ustedes denle para adelante, estudien de la manera que sea, pero fórmense y nada, que siempre les apasione. Siempre, si es apasionado, van a poder transitar todo de mejor manera y va a tener otro fruto. Así que nada, eso simplemente. Bárbaro. Muchísimas gracias. Súper interesante, muy valioso el espacio. Así que, bueno... Nos vamos despidiendo, ¿no? Consulto a todo el equipo. Damos cierre a la charla de hoy. Ahí solo, muchas gracias Mario por participar, muchas gracias Leti por guiar el espacio. Ahí sí, invitarlos a todos y a todas esta tarde a las 15 horas. Nos volvemos a encontrar en otro espacio de Semillero de Programadores. Seguramente muchos de ustedes ya recibieron ese link de conexión, así que nos volvemos a ver hoy a las 15 con Hernán, de Ten Pines, que nos va a estar contando un poco cómo es trabajar como proveedor de software para otras empresas. Y ahí nuevamente como agradecer a Mario, gracias Leti, y a todos los chicos y chicas que estuvieron participando de este espacio. Estuvo increíble la charla. Nos volvemos a ver entonces esta tarde. Muchas gracias. Gracias chicos. Saludos. Chao. Buen fin de semana para todos.